Estuvimos recorriendo las sierras de Córdoba y ahora vamos a profundizar acerca de cómo se formaron, en una entrevista que realiza Guillermo Gótez. Hoy vamos a estar hablando de las sierras de Córdoba, pero no desde el punto de vista turístico. Vamos a estar hablando de cómo se formaron y cómo fueron cambiando con el tiempo las sierras de Córdoba. Y quizás cómo siguen cambiando. Para ello hemos invitado a un experto, al doctor Roberto Martino, doctor en Geología, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hola Roberto, bienvenido al programa. Gracias Guillermo, ¿cómo te va? Bien. Recién veíamos en un informe que las sierras de Córdoba son relativamente nuevas, geológicamente hablando, pero que sus materias primas son mucho más viejas. ¿Cómo es esto? ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, es decir, las sierras nuestras están formadas por 3 grandes bloques. Cada uno de esos bloques está limitado por una falla y el material adentro de esos bloques es un material de edad cámbrica, precámbrica superior, que significa 540 millones de años. El material tiene 540 millones de años. Y ese fallamiento es muy nuevo, tiene 16, 20 millones de años, que es el que levantó todo ese material antiguo. Y todo ese conjunto es parte de una corteza media, digamos, de la Tierra, de entre 25 y 30 kilómetros de profundidad en general. Rocas de 540 millones de años elevadas hace unos 15 millones de años. Exactamente. ¿Y qué es lo que las elevó a esas rocas hace 15 millones de años? La elevación se debe a la interacción de placas, o sea, las sierras de Córdoba pertenecen a la parte más oriental de las sierras pampeanas y toda esa parte central de Argentina está exhumada, o sea, sacada a superficie, hace esos 16 millones de años y es de la interacción de la placa sudamericana con la placa de Nazca, que se hunde por debajo de la sudamericana. La placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana, estamos hablando de la interacción de las placas que elevó la cordillera de los Andes, ¿es así? Sí, o sea que en realidad la cordillera de los Andes está desde lo que sería Chile, o el límite, o sea, Chile, Argentina, y prácticamente en esta parte central de Argentina, a casi 600 kilómetros de ese margen, todavía, digamos, todo eso es un sistema que es andino. O sea, se ha generado por, digamos, la deformación andina. Entonces tenemos una placa que se mete por debajo de otra y empuja para arriba. ¿Y por qué a una distancia tan grande, a 600 kilómetros, aparecen las sierras de Córdoba? Bueno, es una cosa que ocurre en distintos lugares del mundo, parecido. O sea, normalmente la interacción de la placa cuando tiene un ángulo alto deforma un borde, digamos, cordillerano, pero cuando tiene un ángulo muy bajo se acopla, digamos, y deforma muy profundamente adentro de lo que sería la placa superior. Es decir, entonces, cerca de la costa de Chile, donde penetra la placa oceánica por debajo, penetra en un ángulo muy bajo, digamos, penetra casi de chanfle, por decirlo así. Sí, 15 grados, digamos. 15 grados. Sí. Entonces la placa llega hasta muy adentro, a una profundidad baja, ¿esa es la idea? Sí, o sea, llega con un ángulo bajo y para tener una idea, más o menos en la línea de Altagracia, el borde de las sierras, en ese lugar se verticaliza y se va hacia el manto. Y hay un contacto con unas rocas mucho más viejas que están cubiertas por la llanura chacopampeana, que son suelos, y digamos, ese sería el lugar donde la placa termina su camino. A ver si entendemos bien. Si nosotros estamos en las sierras de Córdoba y pudiéramos hacer un agujero muy profundo, pudiéramos atravesar la parte de la corteza que corresponde a nuestra placa, encontraríamos ahí un pedazo de lo que ha sido alguna vez el fondo del Océano Pacífico. Exactamente. ¿Es así? Exactamente. Si ese Océano Pacífico, digamos, esa placa se funde parcialmente y, digamos, el material volcánico que sale en superficie son los volcanes de Pocho, que supongo que algo me vas a preguntar de eso. Los volcanes de Pocho también están relacionados con esa interacción. Sí. Es decir, lo primero que te quiero preguntar es, ¿realmente son volcanes? Porque he oído por ahí que gente dice no son necesariamente volcanes. Vos nos decís que sí fueron volcanes. Sí, son volcanes. Esos volcanes es un vulcanismo explosivo. En algunos casos ese vulcanismo explosivo ha dado origen a un tipo de rocas que son estratificadas, como en planchas, digamos. En planchas. Hay nimbritas. Y en muchos de los casos están todavía los cuellos de los volcanes que, digamos, por erosión moderna, o sea, desgaste, tienen formas cónicas. Y ese vulcanismo tiene entre 5 y 7 millones de años. O sea cuando pasemos... es mucho más joven, o mejor dicho, es la mitad de joven del alzamiento, del levantamiento de las sierras. Cuando paseamos por la Pampa de Pocho y vemos esos conos, realmente son volcanes
y su actividad eruptiva se dio hace 5 millones de años más o menos. Dos pulsos, uno a los 7 y otro a los 5. Y eso también es parte de toda la actividad que tiene que ver con esta placa oceánica que se mete por debajo. Y vos nos decías que eso pasa en otros lugares del mundo, esto de que hay un cordón montañoso a cientos de kilómetros de donde está la falla. ¿Eso pasa en otros lugares? Sí, en la zona de subducción. Por ejemplo, esto es muy típico también del oeste de Norteamérica. Ajá. En el oeste de Norteamérica, en el Cretácico, o sea, hace unos 160 millones de años, pasó un fenómeno parecido a esto, y todo el sistema larámico es parecido al pampeano, digamos, nada más que es mucho más viejo. Perdón, ¿dónde está el sistema larámico? O sea, está en el oeste de los Estados Unidos, tiene la misma posición, digamos, hacia el oeste, y la subducción es hacia el mismo lado, o sea, hacia el este. En ese caso de la placa norteamericana, estamos hablando de la placa sudamericana. De acuerdo, de acuerdo. Y entonces, si paseamos por las sierras de Córdoba, como nos gusta hacer, ¿cuáles son las rocas más frecuentes que podríamos encontrar? ¿De qué están hechas, digamos, las sierras de Córdoba? Sí, básicamente hay dos tipos que son predominantes, que son los granitos. Es este tipo de roca, que está en la parte central. Estos granitos en general son de edad devónica, o sea, tienen unos 360 millones de años. Eso está trabajado, por supuesto, está como pulido, si fuera para un mosaico. Sí, exactamente. O sea, normalmente son rocas de aplicación que sirven para la construcción. Se utiliza mucho para las mesadas, muy común. Pero esa roca es muy frecuente en las sierras de Córdoba. Es muy abundante. Y forma parte de una zona central. Esto es un líquido que cristaliza y está como si fuera agua que se transforma en hielo. Esto es una roca fundida que se transforma en una roca sólida. Y está, digamos, encajada adentro de estas otras rocas, que son llamadas migmatitas, que son las otras, son dos grandes macizos de casi 1000 kilómetros cuadrados cada uno, y están, digamos, como metidas acá adentro. Nosotros los geólogos le decimos intruidas, técnicamente. Bien. Y después hay otras rocas que son gneisses, que se parecen a esta parte, o mármoles, que son otro tipo de rocas, que son bastante comunes en la sierra. Estos macizos que vos nos decías, ¿dónde están ubicados? Geográficamente me refiero. Geográficamente, bueno, cualquiera que vaya por la Sierra Grande, por ejemplo, y que atraviese la zona de Cuchilla Nevada, o empiece en Tanti, por ejemplo, de Tanti a Cuchilla Nevada, va a encontrar este tipo de roca. Los granitos. Los granitos. Y después, si uno va por la Calera, en toda la zona de la Calera a Tanti, y después de lo que es Cuchilla Nevada hasta Salzacate, encuentra este otro tipo de roca en los dos costados. De acuerdo, de acuerdo. Vos nos decías, el granito se formó a partir de un material fundido que se cristaliza. Sí. Pero eso en el caso particular del granito, eso ocurre bajo tierra, ¿verdad? Sí, ocurre en profundidad. O sea, normalmente este tipo de roca se formó en lo que nosotros le decimos la corteza media. O sea, de 40 kilómetros que tiene el espesor, más o menos general, a unos 25 o 30 kilómetros se habría producido, digamos, una fusión parcial. Entonces genera un líquido, ese líquido se moviliza, que tiene menor densidad, y en algún momento, digamos, se emplaza en las rocas que lo rodean. Ese líquido es una especie de magma, digamos. O sea, ese líquido nosotros técnicamente le llamamos magma. Cuando está líquido, y cuando es una roca magmática. Una roca magmática, de acuerdo. Bueno, te agradecemos mucho, Roberto, ha sido muy claro, muchas gracias. Gracias. Ha sido Roberto Martino, nos ha permitido aprender un poco más acerca de las sierras de Córdoba, aquí en Todo se Transforma. Estuvimos conociendo el origen de las sierras de Córdoba y en el próximo bloque vamos a ahondar acerca de la vida que había en los mares primitivos que ocupaban parte de la Argentina. Ya volvemos en Todo se Transforma. Todo se transforma.